¿Qué fue lo que más te marcó a lo largo de toda tu carrera que te pudo haber hecho un niño? eh, Me encontró un niñito por los pasillos del tribunal y me reconoció y se me prendió de las piernas. Para mí, la justicia. Todos opinamos sobre la justicia, pero pocos la viven desde adentro. Hoy vas a ver el lado que no conocías, las voces de aquellos que la construyen día a día. Anatomía del Caso, un podcast del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Esto es Anatomía del Caso, el primer podcast del Poder Judicial, y hoy estamos con Andrea Brunetti, jueza de familia de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Agustina, muy bien. En el día de hoy, casos de familia. Una jueza puede tener en cuenta, por ejemplo, si un padre es deudor del régimen de alimentos, es un deudor moroso y está buscando revincularse con el hijo. ¿Puede tener en cuenta esa deuda a la hora de decidir si se revincula o no? En principio no sería lo determinante. Ajá, no tiene La nada cuestión que ver. alimentaria, algo tiene que ver. La cuestión alimentaria es otro tema trascendental del derecho de familia. Somos muy estrictos con el derecho humano alimentario de niñas, niños y adolescentes. Eso también, el incumplimiento de la obligación alimentaria también puede generar otro delito, que es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Fíjate cómo se toca familia con penal en varias Claro. cuestiones. Y en cuanto a ese régimen, ¿en función de qué deciden ustedes? Porque también con este mismo caso que estamos citando, se produjo que como se hablan de montos millonarios, de que el padre tenía que pagar un 5% de lo que ganaba mensualmente. Y ahí entró en debate también de que a veces se define en función del 25 o el 30% de lo que gana el progenitor a la hora de definir los alimentos que tiene que pagar sobre un hijo. ¿Cómo lo deciden ustedes? Los alimentos no son tarifados así. Si bien esto que vos estás contando es bastante frecuente en los tribunales, un porcentaje de los saberes del padre o de la madre como cuota alimentaria, pero ese es el resultado de una evaluación. Básicamente el alimento o cuota alimentaria se fija conforme los gastos, los costos que implica las necesidades, cubrir las necesidades de los hijos y la capacidad económica de los progenitores. Claro. La obligación alimentaria está en cabeza de ambos progenitores. Sucede que habitualmente los niños viven con uno, o viven con la mamá o viven con el papá, depende del caso. Y el otro mantiene un régimen de comunicación. Esto ya nos llevaría a hablar de lo que es el cuidado personal, sus modalidades, que si querés después te lo explico bien y te lo cuento muy fácilmente. Pero este sería un modelo común. Viven con uno, mamá, papá, y el otro tiene un régimen de comunicación. Y el no conviviente es el que tiene que hacer el aporte en términos de dinero o en especie. Esto es la ley argentina. Pero la obligación alimentaria pesa sobre ambos. Lo que pasa es que el que tiene el cuidado cotidiano del hijo porque convive con el hijo o hija, la ley le reconoce un valor económico en términos de aporte alimentario. O sea, como lo cuida todo el día, Sí, ya está restringida su capacidad productiva de ir a trabajar, ejerce tareas de cuidado, que cuando se publica en INDEC la valoración de la canasta de crianza se valora como una tarea remunerada. claro. Todo esto se tiene en cuenta a la hora de fijar el alimento. Puede ser un porcentaje de los saberes, que es un modo muy efectivo de fijar una cuota alimentaria, porque si tiene un recibo de sueldo, como dice la gente, trabaja en blanco, un empleo registrado, en ese caso vos tenés un sueldo, vos decís, bueno, un porcentaje de ese sueldo puede ser Pero efectivo, es más subjetivo, no es tan así. pero no 25, es tarifado. No es tarifado. Con lo mismo pasa cuando fijamos los alimentos en el salario mínimo vital y móvil. 1, 1,5, 2, 3, 4, depende del caso. Claro. Porque hay que ver qué necesidades tiene este niño de esta familia Sí. y qué capacidad económica tienen esta mamá, este papá, o mamá o papá. ¿Y cuánto demora una jueza en tomar esa decisión? Esto tiene que ser rápido. El Sí. código nos dice que tiene que ser procedimientos abreviados y rápidos. ¿Cuánto? Un juicio de alimentos donde haya apertura a prueba, etapa probatoria, sería con todos los pasos procesales,
tiene que durar meses, no más de un año. Esto es lo que deberían durar según los plazos procesales que establece el Código de Procedimiento. Luego hay cuestiones de todo tipo en el medio, la actividad de las partes, si lo hacen más rápido, si lo hacen más lentos, si una de las partes realiza lo que se llama maniobras dilatorias, que puede pasar, puede suceder, hay un abanico de posibilidades. Pero es muy importante esto que te voy a decir. No hay que esperar a una sentencia de alimentos definitivos, porque se pueden reclamar antes del inicio del juicio de alimentos, o al inicio del juicio de alimentos, o durante el juicio de alimentos urgentes o provisorios. Eso también lo prevé la ley. El alimento urgente de toda necesidad tiene que ser ya. Eso se puede pedir como una medida cautelar. Si se entiende lo que es una medida cautelar, es algo como el embargo preventivo, ¿viste? Sí. Una medida cautelar o lo que se llama tutela anticipada, algo que tengo que proteger hoy porque no puedo esperar el resultado del juicio. Sí, está bien. Y eso se fija. Es algo inmediato. Y a veces se fija lo que se llama inaudita parte. Me lo pedís, lo resuelvo, porque me demostraste al inicio, con la demanda y con los elementos que me acompañaste en la demanda, me demostraste que el obligado alimentario, que puede ser un padre o una madre, el demandado o demandada, tiene capacidad económica o tiene tal capacidad económica, un recibo de sueldo. Claro. Entonces eso me permite a mí fijar de antemano la cuota alimentaria urgente o provisoria. Y si no, tengo que correr un traslado rápido de 3 días para que la otra parte conteste, se le corre una vista al defensor o defensora, dictamina y allí fijamos la cuota alimentaria. ¿Cómo hace una jueza o un juez a la hora de decidir en casos como, por ejemplo, un caso donde una pareja se constituye en el exterior, son argentinos pero se constituyen como pareja en el exterior, después se separan y vuelve uno de ellos a Argentina, quiere traerse a uno de los hijos, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa en un caso de estos? Y si te tocó alguna vez decidir en una situación así, ¿qué siente una jueza cuando tiene que tomar una decisión de este tipo en un caso así tan trascendental? Una jueza como vos, una jueza mujer, que también seguramente tenés tu familia. ¿Qué sentís? ¿Te pones en ese lugar? ¿No te pones a la hora de decidir? ¿Qué te pasa? Sí, me ha tocado y son casos muy impactantes. A mí particularmente el que más me causó todas estas sensaciones fue el primer caso que tuve. Si bien hay tratados internacionales que los regulan específicamente y tienen garantías concretas que nosotros estamos obligadas a respetar y a hacer funcionar, sí, por supuesto, hay sentimientos entrecruzados, pero bueno, con nuestra imparcialidad y objetividad hay que resolverlos y de manera urgente. En este caso, muy interesante porque era un caso con Polonia. Ella era de nacionalidad polaca, él argentino, pero se habían radicado en Polonia. Y ella tenía actividades, como campeona mundial de ese país, tenía actividades que la obligaban a viajar por todo el mundo. Y en una de estas circunstancias surgió un problema de la pareja y bueno, él decidió unilateralmente trasladarse con el hijo a Argentina. En principio, para que un progenitor o progenitora pueda trasladarse a otro país con el hijo o la hija, se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores. No es una decisión que se puede decidir unilateralmente. Esto es así por tratados internacionales. Al mismo tiempo, puede suceder que un progenitor o una progenitora se traslade con el hijo con un permiso del otro o de la otra, pero no regresa a tiempo. O sea, lo retiene ilícitamente en otro país que no es el de su residencia habitual. Y en estos casos rige lo que se llama una garantía de restitución y que es solicitada al juez o jueza habitualmente del estado de refugio, se dice, donde se encuentra el niño trasladado, y empiezan a operar mecanismos internacionales que obligan a restituir al niño o a la niña a su país de residencia habitual. Habitualmente es el progenitor al que fue sustraído o retenido ilícitamente el hijo, el que inicia lo que se llama una acción
de restitución internacional, ya sea ante el mismo juez donde el niño está alojado o ante su propio Estado. Y hay mecanismos de comunicaciones, cooperación internacional que se hacen a través de Cancillería. O puede directamente... Y a vos te llega a tu despacho un documento que dice que tenés que decidir qué es lo que va a pasar con ese niño. Claro, a mí lo que se me inicia es lo que se llama una acción judicial. Que ya, claro, que puede ser intentada por el mismo progenitor desde su estado, donde se domicilia, donde reside, que es el lugar de residencia habitual del niño, o en el caso que yo te contaba con Polonia, en este caso la progenitora en persona se trasladó a Argentina y lo inició aquí, a la restitución internacional. ¿Y qué se decide en un caso así? ¿Cómo se resuelve y en función de qué? Si se comprueba que fue sustraído ilícitamente, es decir, sin consentimiento del otro progenitor o progenitora, y que el lugar de residencia habitual, el centro de vida del niño o niña es el otro estado, y no en este caso del ejemplo Argentina, o se comprueba que hay una retención ilícita, como te contaba, o sea, fue trasladado a otro país con autorización, pero no regresó en el plazo para el que tenía autorización, en sustracción o retención ilícita, opera lo que se llama la garantía restitutoria. Tiene que ser restituido sí o sí a su país de origen, de su residencia habitual, salvo algunas excepciones que los tratados internacionales prevén. Y Andrea, ¿cómo funciona eso? O sea, vos tomás la decisión, lo documentás de qué manera, lo restituyen a través de la policía. ¿Cuál es el organismo que interviene? Claro, es más complejo porque es un caso internacional. Se dicta una sentencia donde se determina y se detalla específicamente cómo se va a hacer esa restitución. También puede surgir en el marco de una audiencia conciliatoria con las partes, si es posible, y pueden surgir acuerdos. En nuestro Código Civil y Comercial, por ejemplo, tiene una norma específica donde se dispone la posibilidad de llegar a soluciones conciliadoras de estas situaciones. Se pueden disparar montones de circunstancias a partir de que das la orden de restitución, que es una sentencia. Se dice que tiene que ser restituido y se dice cómo se lo va a restituir, desde los pasajes aéreos, desde quién acompaña. Es restitución al país de residencia habitual. Esto es muy importante lo que te voy a contar. Es una garantía de restitución a su lugar de residencia habitual. Solo eso puede resolver el juez del estado de refugio, porque todo lo que tenga que ver con las cuestiones de fondo, quién es el progenitor o la progenitora que tiene que tener el cuidado de ese hijo, con quién va a vivir, si allá o acá, todo eso lo tiene que resolver otro juez, que es el juez competente, que es el juez del lugar de su residencia habitual. ¿Se entiende? Claro, y si hay, porque a lo mejor no sé si fue este caso o no, pero si hay cuestiones ideológicas que intervienen, por ejemplo, o religiosas, el juez decide igual en función de lo que dice la ley y la religión, digamos, como en países árabes, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa en esos casos? Sí, es muy buena tu pregunta, porque las excepciones que prevén los tratados internacionales son lo que se dice taxativa, quiere decir, son esas y nada más que esas, entre las que están el grave riesgo de que el niño o niña sea restituido a su país. Supongamos, el estado de residencia habitual es un país que está en guerra. Claro. Entonces, el juez del estado de refugio que tiene que resolver la restitución internacional tiene que evaluar, y esto lo tiene que probar la parte, el que dice hay un grave riesgo tiene que probar que hay un grave riesgo, y ahí el juez resolverá si realmente es un grave riesgo restituir al niño o niña a su estado de residencia habitual, no lo va a restituir y va a rechazar la restitución. Luego la opinión del niño, que es evaluada como la evaluamos siempre, según su edad y grado de madurez, de manera interdisciplinar, pero esa opinión, ese deseo de no volver, tiene que ser un deseo de no querer volver a su estado de residencia habitual, no a vivir con un progenitor u otro, porque como te decía, eso es un tema de cuestiones de fondo que tiene que resolver otro juez. Justamente como son casos tan puntuales y de tanta especialidad y que intervienen distintos estados y demás, existen lo que se llaman redes.
en materia de restitución internacional de niños. Entonces, en cada estado que es parte del convenio de La Haya, existe lo que llaman juez de enlace. Y dentro de la organización de cada estado, por ejemplo Argentina, que nos dividimos en provincias, en cada provincia hay un representante de la red de restitución internacional de niños, que es para la protección internacional de niñas, niños y adolescentes. Mira, casualmente en Santa Fe estoy designada yo. Entonces, claro, es un tema que, como verás, me apasiona, lo conozco y lo trabajo a diario, por pertenecer a la red. Pero es necesaria esta red porque tiene que haber comunicaciones permanentes entre los estados y algo que trajo también ahora el Código Civil y Comercial, que es muy importante, la cooperación internacional. Entonces los estados se han obligado a que esto funcione y que los niños no sean sustraídos de su centro de vida, porque el respeto por el centro de vida es el respeto al interés superior del niño, que no es ni más ni menos que garantizarle al niño la máxima satisfacción de sus derechos. Vinculado también al tema internacional y qué es lo que pasa con los chicos, preguntarte en el caso, por ejemplo, que conocemos, no internamente, pero sí de forma popular, de Wanda Nara y Icardi. ¿Qué pasa en esos casos donde una de las partes dice, por ejemplo, que los chicos no quieren verlo al padre? Ese es un tema tremendo. ¿Obligar a que vea al padre si no quiere? Bueno, en principio no. Obligar al niño, no. Se trabaja con los padres y se trabaja el caso de manera interdisciplinar. ¿Y qué hacen? ¿Escuchan al niño ahí en ese caso? Siempre tienen que ser oídos los niños. ¿Y es un derecho de los niños ser oídos, pero es una obligación de los jueces oírlos. Y cuando escuchamos el término, por ejemplo, una cámara Gesell, ¿es escuchar al niño? ¿Es eso? O la idea de la cámara Gesell es a lo mejor el que en el imaginario popular es el niño frente a una cámara así como esta, hablando? No. La cámara Gesell es un método de escucha o de entrevista al niño donde existe una persona capacitada, entrevistadora, en un ámbito cómodo. Se le informa adecuadamente al niño, pero hay como una especie de vidrio espejo que del otro lado hay personas que son parte y que son auxiliares de la justicia, parte en el caso, ¿no? Que están escuchando la entrevista, pero el niño está en un ámbito adecuado con una persona entrevistadora. Eso es la cámara Gesell. ¿Pero siempre en caso de familia interviene una cámara Gesell? No. Justamente eso te iba a comentar, porque vos me hablabas de estos casos internacionales, de los pedidos de restitución internacional, los traslados que hacen los progenitores, que son las madres y los padres. Decimos progenitores para englobar mejor todos los términos, y esos traslados que hacen y que llevan a cabo acciones de restitución internacional, por lo general, como regla, no tienen una escucha en una cámara Gesell. A la inversa de lo que sucede en los casos penales, en donde hay involucrados niños, niñas y adolescentes, donde la regla es la cámara Gesell. En los casos de familia no es la regla. Pero sí se escucha al niño. Sí, por supuesto. Aunque te quería comentar que hemos tenido en un caso, tuvimos que utilizar una cámara Gesell en un caso de restitución internacional con un caso de España, con España. Pero bueno, en ese caso estaba cuestionado en vía recursiva, digamos, viste que una decisión de un juez se puede recurrir. Sí. Esto quiere decir apelar, para que se entienda. Cuando el caso estaba en la vía recursiva, lo que se atacó es justamente la escucha que se había hecho del niño en lo que se llama la primera instancia, cuando resuelve el primer juez que interviene. Eso sería la primera instancia. En la vía recursiva, como estaba cuestionada la escucha, y para otorgarles todas las garantías y no tener más cuestionamientos sobre la escucha de la niña, se tuvo que hacer una nueva escucha, porque no había registro de videograbación de la primera, y lamentablemente, se tuvo que volver a hacer y se hizo en un ámbito de cámara Gesell para garantizar todas estas cuestiones. No es
lo que se hace habitualmente, sí en el ámbito penal. Y habitualmente, si tenés que contar, digamos, cómo es un escenario donde se escucha a un niño en un caso de familia como este que estamos hablando, por ejemplo, tan popularmente conocido. Sí, en los casos Se lo cita, como se lo este pregunta. que me decís, que son casos también, se llaman casos internacionales porque están involucrados distintos lugares, distintos estados, entonces, bueno, ahí se aplica el derecho internacional. En todos los casos se tienen que escuchar a los niños y el lugar de escucha tiene que ser un lugar adecuado. Puede ser escuchado por, te cuento cómo es acá, por ejemplo, Sí. que pueden ser escuchados por los defensores generales, que son los que tienen que intervenir sí o sí en los procesos judiciales donde hay niños, niñas y adolescentes, porque si no el proceso es nulo. Y se lo escucha solo, sin los padres. Sí, sí, se lo escucha solo, en ocasiones solicita, si hay un designado, un abogado o abogada del niño, solicita estar presente y por supuesto puede estar presente, pero es una escucha del niño, no con los progenitores. Y es desde en ya. casi todos los casos, en ese caso, de todos los En todos los casos el niño es oído, es un derecho que tiene el niño, pero para nosotros es una obligación. Y volviendo, Claro. volviendo a los volviendo casos a este caso, internacionales, porque yo sé que eso importa mucho. Sí. Habitualmente no se hace en la cámara Gesell y el niño tiene que ser oído sí o sí porque precisamente la opinión del niño es una de las circunstancias que tiene que ser valoradas a la hora de resolver si hay restitución o no hay restitución. Y Esto en es muy este caso, por importante. ejemplo, que las nenas dicen que no quieren ver al papá, pero el papá quiere revincularse con las hijas. ¿Qué decide? Bueno, acá en este caso particular que vos contás hay varias situaciones. Por un lado, ¿cuál era el lugar de residencia habitual de las hijas de este matrimonio que con trámite de divorcio en otro país? Entonces, ese es un punto. ¿Cuál es el lugar de residencia habitual de las niñas? ¿Quién resuelve las cuestiones que vos me comentás de si quiere ver al padre, si no quiere ver al padre, si hay un régimen comunicacional con el padre, con la madre? ¿Quién va a tener el cuidado? Lo que antes se llamaba tenencia, está derogado eso, es cuidado personal o responsabilidad parental. Antes se hablaba de patria potestad. Bueno, eso lo resuelve el juez de la residencia habitual de las niñas, va a tomar ese tipo de decisiones. Bien. Pero la restitución internacional, que en este caso está accionada, está solicitada, es otra cuestión. Si vos estás en un contexto donde tenés que decidir algo así, y viene una nena, una de las hijas de este matrimonio, y te dice: yo no lo quiero ver a mi papá, no quiero tener vínculo, pero porque no me interesa, porque me hizo mucho daño, porque me hace mal, porque me genera angustia. ¿Está el juez o la jueza en condiciones de decirle lo tenés que ver igual? Bueno, ya tan estrictamente así como vos los planteás no es, pero yo tengo que hacer esta diferenciación entre si es un caso de restitución o es un caso de régimen comunicacional. El tratamiento es completamente diferente, porque la negativa de un hijo a ver a su mamá o a su papá, esa negativa tiene que ser muy bien analizada, pero ya en referencia a su mamá o a su papá. ¿Qué causales llevan a ese niño o niña a decir no lo quiero ver? ¿En qué contexto? Si hay un contexto de violencia familiar, abuso sexual, si hay alguna situación de miedos. ¿Qué ha pasado en esta familia para que un niño o una niña no quiera ver al papá o no quiera ver ¿Y si a no la mamá? pasó nada y no lo quiere ver? Bueno, eso será toda la materia de las probanzas y de todas las actuaciones que se hagan en el proceso judicial. Pero la negativa de los niños tiene que ser evaluada por equipos interdisciplinarios. Claro, o sea, no es solamente No es netamente una cuestión jurídica. La solución jurídica la tiene la norma legal, que dice que los niños tienen que ver a ambos progenitores. Bien. Y el progenitor, mamá o papá, que tenga lo que se llama internacionalmente la custodia, nosotros le llamamos cuidado personal, de los hijos que vive, el papá o la mamá que vive con ese hijo o hija, tiene que garantizarle una adecuada comunicación con el otro progenitor o progenitora. Esa es la ley. Ahora, claro, ¿qué pasa en la realidad? Hay que analizarlo. Son casos, para mí, son los más difíciles de resolver, los de régimen de comunicación, cuando hay una negativa del niño, y más en un contexto donde hubo una situación de denuncia previa de abuso sexual infantil o de casos de violencia familiar. Son los casos más difíciles de resolver. Bueno, volviendo a este caso como ejemplo y como puntapié,
Por ejemplo, si acá las nenas no se quieren revincular con él, el padre insiste, el juez o la jueza decide y después, ante esa decisión del juez o la jueza, una de las partes no obedece estrictamente, como bueno, se popularizó que ocurrió en el departamento donde se iban a encontrar, en el momento en que se iban a encontrar, y aparece una tercera persona en escena que supuestamente no tenía que estar en ese encuentro entre la madre y el padre de estas nenas. ¿Qué es lo que decide ante una situación así un juez? Habitualmente, cuando se presentan estas situaciones en un tribunal de familia, la orden judicial va a determinar cómo tiene que llevarse a cabo el régimen comunicacional, quién interviene, tiene que decir la orden judicial, si van a intervenir terceras personas o no, dónde y cómo lo va a decir la orden judicial. La orden judicial tiene que ser acatada por ambas partes, siempre y cuando la orden judicial esté firme. En términos jurídicos, que esté firme significa que no haya sido recurrida, esto que te contaba antes, de que puede ser apelada y demás. Una vez que ya está firme, que ya no puede ser más cuestionada, la orden se tiene que cumplir. Bien. Si no, genera sanciones. El juez o jueza de familia interviene en el conflicto familiar que tiene que ver con la competencia de familia. Cuestiones de cuidado de los hijos, régimen de comunicación de los hijos, alimentos, lo que tiene que ver con los hijos, que tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad parental. Nosotros vamos a intervenir en cuestiones de violencia familiar siempre que sean solicitudes de medidas de protección. Ahora, si hay cuestiones delictivas, además, en el conflicto familiar que le toca resolver al juez de familia, si hay cuestiones delictivas, interviene un juez penal, por ejemplo. Sí. Si el caso de violencia familiar fue un caso de lesiones o alguno de los delitos penales o un caso de abuso sexual infantil, va a intervenir necesariamente un juez penal porque va a investigar el hecho. Y eso es una cuestión muy aparte de lo que pasa en familia, ¿se entiende? Sí. Pueden haber procesos paralelos, puede estar el juez o jueza de familia. Bueno, a eso apunto, porque en verdad los procesos son paralelos porque son cosas totalmente diferentes. Uno busca la investigación de un hecho y sancionarlo con una pena. En familia la cuestión es totalmente diferente. Lo que se procura es ver si puede ver al padre, si puede ver a la madre. Estas son las cuestiones que atraviesan en los procesos de familia. Pero aunque sean procesos paralelos, a veces la decisión de uno u otro influye en el otro proceso y además se puede articular y además se pueden pedir informes. Si yo tengo un caso donde me están pidiendo revincular a una madre, a un padre con un niño, donde hubo una denuncia de abuso sexual y tramita un proceso penal por ese abuso sexual delito, yo voy a tener que tener comunicación permanente con el fuero penal para que me informen, porque si esta persona está condenada, por ejemplo, por abuso sexual, ¿cómo voy a revincular con el niño? Claro. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Entonces, bueno, para no ser muy detallista, porque las situaciones pueden ser variadísimas y son muy sensibles estos casos, básicamente hay una articulación. En los casos de régimen comunicacional que se incumplen, además de los delitos que importan la desobediencia a una orden judicial, es un delito, artículo 239 del Código Penal, y eso genera un proceso penal y una pena a quien incumple una orden judicial, que podemos dar comunicación de eso. Además, la ley penal tipifica el impedimento de contacto. Entonces, en estos casos, si hay una denuncia penal por impedimento de contacto, que un padre o una madre no me deja ver al niño, diría el denunciante, está tipificado y es a la inversa. Aquí va a ser el juez penal o la investigación penal quien va a requerir informes del juzgado de familia. Bien, y si seguimos hablando, digamos, en términos de dinero, ¿qué pasa en un caso de un divorcio donde los bienes, la mayoría de los bienes están en el exterior, esa pareja se constituye como pareja y se casan, por ejemplo, en el exterior y después el divorcio lo tienen que desarrollar en el exterior o pueden venir a divorciarse en Argentina y son argentinos? Mira, hay un montón de situaciones, en pocas palabras, que expresaste. Cuando son casos internacionales, por las normas del derecho internacional privado, el divorcio va a tener un régimen según dónde fue el último domicilio conyugal para las relaciones personales. O sea, todo lo que sean los efectos
disolución del matrimonio, divorcio, etcétera, de las relaciones personales entre cónyuges, el último domicilio conyugal, o sea, el lugar donde tenían la residencia habitual y permanente antes de la separación, es lo que determina no solamente el derecho aplicable, sino el juez que va a entender. Bien. Entonces, primer análisis. Puede pasar que arranquemos con el divorcio, que no haya habido antes otra cuestión, y arranquemos con el divorcio, puede el juez del divorcio intervenir en cuestiones que sean del régimen comunicacional, alimento provisorio, etcétera, etcétera. Pero sucede que para las normas del derecho internacional privado, estas cuestiones de régimen de comunicación, cuidado personal, alimentos, tienen una regulación diferente. Por ejemplo, lo que marca el elemento determinante, que se llama el punto de conexión, el elemento determinante es el lugar de residencia habitual del niño, niña o adolescente, donde tiene o tenía su centro de vida. Esto es lo que te va a marcar el juez, que puede ser diferente posiblemente al del divorcio, porque si al divorcio le sigue una separación y uno de los dos progenitores se radicó con el hijo consensuadamente en otro lugar, está bien. ¿sí? Está bien. Entonces, Está claro. el ejemplo que me das, vivía el matrimonio en Italia, Sí. se separaron, consensuaron que ella se vaya con los hijos o a Turquía o a Argentina. Vamos a ver qué se resuelve. Bien, ya estamos diciendo no vivían los hijos en Italia. Claro. Entonces ya estamos viendo que el centro de vida de los niños ya no era allí. Claro. Acá lo que van a tener que ver dónde era el centro de vida de los niños, si en Turquía, si en Argentina. Bueno, ya vamos a ver cómo es esta historia, pero en la habitualidad de los casos, lo que marca, en este y en todos los casos, lo que marca el elemento determinante es el lugar de centro de vida de los niños, que es el lugar donde los niños, niñas y adolescentes transcurren la mayor parte de su existencia, pero en condiciones legítimas. ¿Qué quiere decir? ¿Te acordás que te conté de la sustracción y retención ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se los traslada a otro país y demás? En esos casos, si hay una sustracción o retención ilícita, nunca, pero nunca, un niño, niña, adolescente va a poder fijar domicilio en el otro estado. Bueno, ¿y qué pasa en casos donde, por ejemplo, se resuelve de que se puedan revincular, que pueda ir el padre a buscarlas a la escuela a las hijas y el padre se hace presente con su novia, con su pareja, y en ese caso ni las nenas la quieren ver a la pareja, ni la madre tampoco está de acuerdo que aparezca en escena? ¿Qué decide en ese caso un juez, una jueza? Sí, nenas o nenes, porque ¿viste? Hay de todo. Bueno, es una situación que se presenta bastante a menudo en los tribunales. Se logra fijar un régimen comunicacional y el papá o la mamá tiene que ir a buscar a los niños a tal lugar y a tal hora, y se hace presente con personas que no estaban tal vez ni autorizadas en la resolución judicial o que ni siquiera se había pensado que podían llegar a intervenir, porque hay casos en los que concretamente se solicita o se acude a la intervención de terceras personas como mediadora entre las partes. Claro. Muchas veces las parejas de uno u otro intervienen en el traslado, ayudan, claro. Sí. Y en otros casos se genera un gran problema. A veces los niños lo pueden manifestar de que no quieren. Yo quiero ver a mi papá o a mi mamá, pero no quiero que esté la pareja. Lo han dicho. El niño lo manifiesta, por ejemplo, a la docente. Le dice eso, no quiero. Sí, o al juez o a la jueza. Cuando lo van a buscar a la escuela. Claro, sí, lo han manifestado y a veces esas negativas que vos me preguntabas de los hijos e hijas que no quieren ver a un progenitor o progenitora, a veces residen en esas situaciones, porque tienen que ir a la casa de la mamá o el papá y en vez de estar con la mamá o el papá están con la pareja, el esposo, la esposa, la novia, el novio, ¿me entendés? Claro, ¿y ahí qué decidís? Bueno, de vuelta, la opinión del niño es considerada en razón de su edad y grado de madurez. Dijimos, todos los niños tienen derecho a ser oídos, es obligatorio para nosotros escucharlos y al momento de resolver, tener en cuenta su opinión, que no es que funcione en forma automática, el niño dijo esto y se hace esto, sería absurdo resolver así. Pero ahí se generan lo que se llaman incidencias, mini procesos judiciales, la mamá viene o el papá viene y dice no quiere que
que lo vaya a buscar más a la escuela porque viene con la novia o viene con el novio. Claro. Esa es la primera aproximación al tribunal, ¿no es cierto? La petición de parte. Ajá. Y bueno, y en muchas ocasiones se escucha al niño, si ya fue escuchado, no se lo vuelve a traer al tribunal. No puede venir entonces con... Pero eso se le traslada a la otra parte Bien. y se trata de conciliar posiciones. Pero a veces los niños son muy contundentes en sus deseos y bueno, y aquí sí esa negativa se evalúa de la misma manera que evaluamos la negativa que cuando no quiere ver al progenitor, pero ojo, aquí la situación es diferente porque ya el niño no está obligado o el progenitor no está obligado a que tenga un contacto con el novio o la novia que tiene ahora la mamá o el papá. Y por ejemplo, si la novia del papá o la pareja de la mamá también, en esos casos, sube un contenido a redes sociales. Oh, sí, muy Eso frecuente. se lo puede prohibir, tiene que estar aclarado, puede existir que se desvincule a lo mejor o cambie el régimen de visita porque a lo mejor subió un contenido a redes. Todo eso. Porque en verdad el tema de las publicaciones en redes tiene que ver con un derecho de los niños, es que se proteja su imagen, su intimidad, hay normas que así lo consagran. Ahora, si las publicaciones pueden ser de todo tipo, lo que se nos presenta muy a menudo es que hacen publicaciones referidas al proceso judicial. Por ejemplo, no me dejan ver a mi hijo, o la madre o el padre no me lo deja ver, o no sé dónde está mi hijo. Entonces empiezan a hacer realmente movimientos importantísimos por las redes que perjudican al niño o al niño. Sí, como medida de protección, como medida cautelar, se puede solicitar y esas órdenes se dictan que van dirigidas al progenitor o al progenitor, o sea, a la mamá o al papá, van dirigidas a ellos. Usted no puede hacer estas publicaciones, básicamente sería esa la orden judicial. Claro. Pero también a las empresas, Facebook, Instagram, se les da orden de bajar contenidos, porque muchas veces son contenidos difamantes, injuriantes. En obedecer una orden. Uy, un montón. Un año. ¿Cuánto? No te podría decir un plazo, pero bastante, se reniega bastante con ese Claro. tema. Y con los progenitores y progenitoras también. Se reniega bastante porque es muy habitual el uso de las redes y tiene un efecto expansivo, impacta mucho en la sociedad. Enseguida todo el mundo Claro. se prende y dice, ay, pobre, pasa esto, pasa lo otro. Pero bueno, la medida cautelar se puede dictar y la prohibición se puede ordenar. O bajar contenidos, o prohibición de publicar, o otro tipo de medida cautelar. Bueno, y preguntarle también si hablando de a la hora de las decisiones, ¿impacta una denuncia de violencia, por ejemplo, que haga la madre o el padre a la hora de decidir qué es lo que pasa con esos chicos? Sí, es un tema muy importante porque si hay un caso de denuncia de violencia familiar Ujú. y tenemos que resolver sobre un cuidado personal, un régimen comunicacional, que uno de los progenitores sea una persona violenta, cometa hechos violentos, tanto entre ellos o contra los propios hijos, va a ser trascendental a la hora de resolver. Si se trata del caso de una denuncia de violencia familiar, una agresión, vamos al ejemplo, se denuncia una agresión que cometió la mamá o el papá contra la mamá o el papá, no contra los hijos. Sí. Esto también es trascendente porque el contexto familiar es violento, o sea, la violencia familiar está afectando al grupo familiar. Entonces, que uno de los dos sea una persona agresiva, más allá de todas las medidas que se pueden tomar, de protección y demás, que incluso se puede derivar a tratamientos para trabajar esa violencia. Ahora tenemos que resolver con quién viven los niños y si lo va a poder ver o no lo va a poder ver. Y ahí se disparan un montón de situaciones, porque se pueden dictar medidas de prohibición de acercamiento, que son todas medidas de protección, que son transitorias,
Pero para poder revertir esa orden de protección tiene que estar asegurado que no va a haber peligro de que se vuelva a cometer una agresión. Si hay una prohibición de acercamiento hacia el progenitor o a la progenitora, no le vamos a poder fijar el régimen comunicacional o darle el cuidado del hijo. Y a la vez puede ser también una orden de cese de hostigamiento, puede haber un abanico de posibilidades que van a derivar en una posible o no revinculación del hijo con la madre o el padre, a un régimen supervisado en la sala de trabajo social, o que lo pueda haber con intervención de terceras personas, o llevarse a cabo en determinado lugar público. Depende de la intensidad o la característica del caso. En familia es mucha casuística. O revinculaciones en espacios terapéuticos, con psiquiatras, psicólogos, donde van a evaluar si se puede o no se puede. Esto también se hace en los casos de negativa, cuando los niños no quieren, y a veces son por violencia. ¿Y si esa denuncia es una falsa denuncia? Bueno, para determinar que una denuncia es falsa, eso lo va a investigar la justicia penal, porque la falsa denuncia constituye un delito que está tipificado en nuestro sistema, y eso se va a tener que comprobar. O sea, ¿cómo sabemos que es falsa la denuncia? Bueno, eso es en parte del proceso penal, lo va a resolver el juez penal en base a las pruebas que se produzcan, la investigación penal y la prueba que se produzca. O sea, lo importante es que en nuestro sistema legal existe el delito de falsa denuncia. Ahora, si se comprueba que esa violencia fue falsa, esa denuncia de abuso sexual fue falsa, etcétera, etcétera, o también puede pasar que en la instancia penal se desestime la denuncia, no solamente que llegue a ser falsa, sino que se desestime. Eso va a impactar en lo que tiene que resolver el juez de familia. Lo que pasa es que... ¿Y si desestima es porque fue falsa o no? No siempre, porque el penal es muy diferente. En penal es todo tipificado y tiene que encajar en el tipo penal. Y para ir a juicio, para llevar a una persona a un proceso penal, tienen que haber elementos suficientes para poder ir a juicio. Si no se pudieron reunir las pruebas para llevar a esa persona a juicio, es posible que no se pueda hacer el juicio, lo que no quiere decir que no haya existido. Pero lo importante es que en familia, una denuncia de violencia, una denuncia de abuso sexual, lo más grave es que ha sucedido. Esto es lo más grave. O sea, el daño irreparable, diría yo, que ocasiona en un niño o una niña una violación, un abuso por parte de las personas que están encargadas de cuidarlo. Esto es lo grave. O sea, se pone el foco en posibles falsas denuncias que honestamente no es lo que sucede habitualmente. No, la falsa denuncia no es algo habitual. Lo que es habitual son los abusos sexuales. Niños abusados en el ámbito intrafamiliar por las personas que tienen que cuidarlos, protegerlos, a las que le tienen confianza, amor, cariño. Esas personas abusan de ellos. Esto es lo grave. Acá es donde se pone el foco. Y a los niños y niñas les cuesta mucho decir que les ha pasado esto. Hay indicadores que pueden ser desde conductas de ellos o síntomas o desde lo biológico. Por ejemplo, en la escuela empiezan a observar determinado comportamiento del niño o la niña y por lo general llaman a la mamá. Y le dicen, está pasando algo en casa. A veces el niño o la niña o persona adolescente se lo comunica a la maestra porque le tiene mucha confianza, claro, y se lo dice llorando. Y bueno, y la maestra se lo va a decir a la directora se lo va a decir al socio educativo, y ahí empieza todo un caminito. Claro. Y en el caso de abuso sexual infantil están obligados a denunciar. Entonces muchas veces citan a la mamá y le dicen, bueno, ¿qué está pasando en casa? Pasa esto, o el niño o la niña dijo esto, y la ponen en la situación que si no denuncia ella, va a denunciar la escuela. Y ahí es realmente, se abre una situación, una situación para la mamá, para cualquier persona. O sea, es una bomba que estalla en la familia. Pero lo grave es que haya sucedido. Claro. Y los niños no mienten. Esto es muy importante. Y en ese caso, por ejemplo, si no sé, vos me hablás de que en el foro penal hay que reunir las pruebas, y a lo mejor no se llegan a reunir las pruebas en un determinado momento porque a lo mejor el niño no pudo hablar por diferentes circunstancias.
¿Hasta cuánto tiempo tiene una mamá o un papá para poder reunir pruebas y volver sobre un intento de investigación sobre Sí, un caso de abuso? esto es lo que pasa a diario. Porque en el abuso sexual la prueba más relevante va a surgir, o la evidencia va a surgir del propio relato de la víctima. Y acá son niños y niñas, o sea, ¿por qué no creerles, no? Y aquí sí se utiliza muchísimo la cámara Gesell, pero a veces no hablan, a veces no lo pueden decir. ¿Y hasta cuánto los puede esperar la justicia para hablar? Bueno, tener esos tiempos. Yo tuve un caso donde me informaba, ¿viste? Esto que me preguntabas antes, tenía un pedido de revinculación y al mismo tiempo en sede penal no estaba esto resuelto, ni siquiera desestimado. Me informaban que no se habían podido reunir elementos de investigación para llevar a juicio, pero que iban a seguir investigando. Y la verdad es gravoso porque, insisto, lo más gravoso es el abuso. Seguro. Sí. Como medida preventiva se interrumpe el contacto, se suspende el contacto con el progenitor o progenitora denunciado o denunciada. Eso es así, tiene que ser así, tiene una lógica además. Y hay que respetar la investigación penal. Yo, jueza de familia, no voy a escuchar a un niño o niña en esta situación porque puedo dañar la prueba y todas las evidencias que puede haber para el proceso penal. Entonces yo ahí me abstengo de escuchar al niño o niña, que lo escuchen en sede penal y con cámara Gesell, etcétera, etcétera, y una sola vez. Se interrumpe el contacto, se suspende el contacto y ahí estamos un poco a las resultas del proceso penal. Pero que se desestime en sede penal no significa que no estalló la bomba en la familia. Y está instalado esto. Y esto es que si no existió, si fue una falsa alarma, pues no necesariamente puede ser una falsa denuncia, puede ser una falsa alarma. En la escuela le avisaron a la mamá, la citaron, le dijeron esto. O la mamá llevó al niño, a la niña al médico y al pediatra, y el pediatra observa. Claro. Esta es típica de los casos, te lo estoy diciendo. Tiene coloradito ahí. Sí. Y ya te empiezan a decir. Entonces ahí va la psicóloga, bueno, y entonces ahí es llevada la mamá o el papá, es llevada o llevado a denunciar. Por alarmas que se presentaron, por síntomas que indicaban que podía existir un abuso. No necesariamente tiene que ser una falsa denuncia, ¿se entiende? Claro, exacto. Entonces, la bomba estalló en la familia. Se interrumpió el contacto, los niños dicen me hizo algo malo, pero no pueden, ¿viste? Vos los escuchaste, me hizo algo malo. Bueno, y ahí empieza todo este camino de si es procedente la revinculación, si fue una falsa alarma, si no existió, si fue sobreseído o absuelto del delito de abuso sexual o absuelta, claramente hay que trabajar en la revinculación. Y ahí esto está roto. Esto hay que repararlo. Es como yo siempre digo, estalló una bomba y las esquirlas fueron impresionantes. El daño es gravoso esto. Entonces empieza la revinculación, que puede ser empezar a trabajar con psicólogos, psiquiatras, evaluaciones al niño, a la madre, al padre, ir trabajando terapéuticamente para lograr que se pueda revincular con ese progenitor o progenitora después de que estalló esta bomba que es terrible. Pero yo insisto, acá lo grave no son las denuncias, etcétera, etcétera. Acá lo grave es la gran cantidad de abuso sexual infantil que existe a diario. El maltrato de niños, niñas, adolescentes que creció muchísimo en los últimos años. Y por último, ¿qué se siente al resolver? Te lo voy a decir en una sola palabra. Soledad, mucha soledad. Estás sola con la resolución judicial y es eso lo que se siente, soledad. Esto fue Anatomía del Caso con la jueza Andrea Bruni.